Corazones caídos. Saga Castile 3. Victoria Cleo Andrews. Capítulo 17. Maldad al pie de la colina. La información más delicada, que Logan dejase embarazada a Fanny, todavía no había surgido, y Camden Lakewood creía que cuando llamase a Fanny al estrado, convendría no sacar esa cuestión, confiando, una vez más, en que ella y su abogado habían decidido que no ganarían ninguna ventaja ofreciendo esta información al tribunal. Me sorprendió ver lo reanimada que parecía Fanny cuando regresamos. A pesar de que para ella aquellos momentos tenían que haber sido degradantes y desagradables, parecía tan relajada y confiada como un gato al acecho ante la madriguera de un ratón. Randall continuaba con su aspecto silencioso y molesto, pero Fanny hablaba con la gente y reía sonoramente, estrechando manos y saludando. Naturalmente comprendí que estaba representando ese papel para Logan y para mí, volviéndose de vez en cuando hacia nosotros para ver si la observábamos. Continuaba siendo una niña todavía, pensé. Sencillamente no se había dado cuenta del lío en el que se había metido al llevarse a Drake. La madre de Logan parecía más tranquila. Sus amigos se habían reunido alrededor de ella durante la interrupción, cloqueando como gallinas. Toda la información expuesta hasta entonces condenaba a Fanny y nos hacía quedar a nosotros en buen lugar. Loretta, ahora, también confiaba en que Fanny no querría que se revelase su incidente con Logan. Si las cosas ya le iban tan mal, ¿cómo iba a querer revelar más cosas desagradables? Y después, naturalmente, era preciso pensar en Randall. Mi abogado me señaló que si ella había conseguido que él se casara con ella, haciéndole creer que el bebé era de él, de Randall, se exponía a perderlo al declarar que era de Logan. En mi corazón, no obstante, yo temía que Randall no era tan importante para Fanny como su deseo de herirme a mí y quedarse con Drake. Durante el descanso, los parientes de muchos de mis antiguos alumnos y muchos miembros de la comunidad comercial de Winnerow se acercaron a nosotros para desearnos buena suerte. Como yo había supuesto, la mayoría de la gente creía que el reverendo Wise había tenido mucho valor al confesar sus propios pecados públicamente. Había desafiado al diablo cara a cara, y el diablo había retrocedido un paso. Durante el descanso, Wise había permanecido en un rincón, rodeado por sus fieles que le escuchaban mientras él recitaba pasajes de la Biblia que creía adecuados a la situación. Al volver a entrar, le atrapé mirándome. Lucía una expresión de autosatisfacción. Cuando fui a verle, años atrás, para pedir el retorno de la hija de Fanny, le había amenazado con denunciarle en su propia iglesia. Él me había avisado, en aquella ocasión, que sus seguidores jamás se volverían contra él. Cuando la vista se reanudó, Camden Lakewood presentó ciertos documentos financieros, documentos que declaraban que Logan y yo habíamos sido nombrados ejecutores del fideicomiso de Drake. Después llamó a Fanny al estrado. Ella se levantó de su asiento y se alisó suavemente el cabello en los lados, sonrió a Randall y cruzó la sala hasta el asiento de los testigos como si hiciera su entrada en un escenario. Tenía una sonrisa tan inmóvil en el rostro que parecía que llevaba una máscara. Deliberadamente hizo una pausa ante nuestra mesa y se quedó mirándome. «Supongo que ahora ya estás satisfecha, Heaven», dijo. «Pero no lo estarás mucho rato». Sacudí la cabeza y miré hacia otro lado. Cuando se le preguntó si diría toda la verdad y nada más que la verdad, Fanny replicó: «Naturalmente, lo haré». Hubo algunas burlas entre el público. «Mrs. Wilcox», comenzó Camden. «Tengo entendido que recientemente se ha casado usted con Mr. Wilcox. ¿Cuánto tiempo hace?» Randall y yo nos pusimos el yugo hace un par de días. Fuimos a Hadleyville y nos casó un cura, todo correcto y como es debido. «Comprendo. ¿Cuánto tiempo hace que conoce usted a Mr. Wilcox?» «Desde hace algún tiempo», dijo ella dirigiéndome una amplia sonrisa. «Dígame, Mrs. Wilcox, este ha sido un matrimonio de conveniencia, ¿verdad?», preguntó Camden. «¿Qué? ¿No se ha casado usted para poder ganar favor ante este tribunal en el caso que se discute referente a la custodia de Drake?» «Protesto, señoría.
dijo Wendell. Rechazo esa suposición. No hay pruebas. Esto es lo que estamos aquí para decidir, señoría, dijo Camden suavemente. El juez reflexionó y después asintió. Denegado. Creo que la pregunta es correcta y me gustaría escuchar la respuesta de Mrs. Wilcox. ¿Mrs. Wilcox? Sí, señoría. ¿Puede usted responder la pregunta? ¿Qué pregunta? Repetiré mi pregunta, dijo Camden. ¿Se ha casado usted con Randall Wilcox solamente para aparentar que puede ofrecer un hogar adecuado a Drake? Bueno. Miró a Wendell, que sacudió negativamente la cabeza con rapidez. Camden Lakewood observó la mirada y el movimiento, y se colocó entre Fanny y Wendell, de modo que ella no podía ver a su abogado. Usted me pregunta si este es un matrimonio de mentirijillas para que el juez me dé a Drake, dijo, recordando obviamente lo que Wendell Burton le había dicho que podían preguntarle. Bueno, pues no. Randall me quiere, y yo lo quiero, de modo que pensamos que era ya la hora de atar el nudo. Y tenemos una casa decente. Se puede tener una casa decente sin ser tan rica como Heaven, ¿no cree? Algunas de las personas del público asintieron en silencio. ¿Usted ya había estado casada, no es verdad, Mrs. Wilcox?, preguntó Camden, ignorando fríamente las últimas palabras de Fanny. Sí, me casé con el viejo Mallory. ¿El viejo Mallory? Entiendo por tanto que su primer marido era mucho mayor que usted. Oh, claro, unos 40 años. ¿40 años más que usted? Sí. Entonces también le amaba, ¿verdad? Él me quería y quería cuidarme, de modo que me casé con él. Yo no era tan mayor como ahora, y tampoco tan sensata, y no tenía detrás de mí un montón de expertos diciéndome lo que tenía que hacer o no hacer, como algunas personas tienen, añadió mirando hacia mí. ¿Por qué se divorció de él? De nuevo Fanny miró a su abogado, pero Camden permaneció en medio. No nos entendíamos, no había manera, dijo Fanny. ¿No es cierto que usted se divorció de él porque él quería tener hijos y usted no los quería?, preguntó Camden con rapidez. Ella parpadeó. No, dijo. ¿No le dijo usted eso a una persona que, si es necesario, será llamada a declarar a este estrado? Fanny bajó la mirada y después la alzó nuevamente para mirarme con furor. Yo no cambié mi expresión. Le había advertido que lanzaría contra ella todo cuanto estuviera en mi mano. Yo no quería tener hijos con él, porque él era demasiado viejo. Quiero decir, ¿qué sucedería cuando él muriese, preguntó, volviéndose en su asiento para mirar al juez. Me habría quedado con hijos y sin marido, y entonces nadie querría casarse conmigo a causa de los hijos. De modo que le dije que no y nos peleamos. Después nos divorciamos, y después él se murió y no me dejó nada. Así que yo tenía razón. Pero usted ya tiene una historia de no desear hijos, Mrs. Wilcox, ¿no es verdad? No, no lo es, dijo Fanny. Mire, ¿no voy a tener ahora mi propio hijo?, dijo señalándose la barriga con el pulgar. ¿Y solamente hace 2 días que se ha casado?, preguntó Camden suavemente y miró al juez. Ya se lo he dicho, respondió Fanny. ¿No se acuerda?, preguntó, y se oyeron algunas risas desde el público. El juez dio unos golpes con su martillo. Y ahora, Mrs. Wilcox, ¿puede usted contar al tribunal cómo ha llegado Drake Castile a su casa? ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo ha llegado? Lo recogí y lo llevé a mi casa. ¿Lo recogió? ¿De dónde lo recogió? Lo recogí fuera de la fábrica de los Willys, durante la fiesta. Yo había visto que se quedaba solo mientras Heaven y Logan estaban divirtiéndose, exhibiendo su nueva fábrica. De modo que me acerqué y le dije que se viniera conmigo. Drake entró en mi coche y yo lo llevé a mi casa, que es donde pertenece. ¿Sencillamente le recogió usted en la calle, sin decir nada a nadie? No tenía por qué, es mi hermano. Pero usted no pensó en que alguien, Mr. y Mrs. Stonewall especialmente, se preocuparían por la desaparición del chico. Bueno, poco se preocuparon por lo que yo pudiera pensar. Se volvió hacia Logan y hacia mí de nuevo, con los ojos centelleantes. Ellos no me pidieron permiso ni nada, se lo llevaron sencillamente a ese castillo cerca de Boston, y después a su gran casa, aquí en Winerow. Bueno,
pues papá hubiera querido que el chico se quedara conmigo, que yo fuese su madre, y no Heaven. A papá no le gustaba Heaven tanto como yo, y ella lo sabe. Ella sabe que papá hubiera querido que yo me quedase con Drake. Sabes que estoy diciendo la verdad, Heaven, dijo, mirándome furiosamente. Yo siempre había creído que papá la quería más a ella, pensé, pero de alguna manera sabía que él confiaba más en mí. Papá sabía que yo tenía sentido de la responsabilidad, y sabía que Fanny era una egoísta mimada. No, pensé, si Luke estuviera aquí, si pudiera venir de la tumba a prestar testimonio, creo que diría en su declaración que prefería que Drake se quedara a vivir conmigo. Después de todo, me había nombrado albacea en su testamento. Yo confiaba en que era yo aquella que él desearía que se hiciera cargo de Drake. Pero usted, por lo menos, sabía dónde estaba el chico, Mrs. Wilcox. ¿No cree que actuó usted irresponsablemente? ¿Llevarse a un niño sin decírselo a nadie? La policía estuvo buscándole. Y una vez tuvo usted al chico en su casa, ¿por qué no les llamó para avisarles? Ya se lo he dicho, dijo Fanny. Ellos nunca me llamaron para decirme nada. Ni me llamaron para decirme que estaban aquí, en Winerow. Sin embargo, Mrs. Wilcox tenía derecho a hacerlo, insistía Fanny afirmando con la cabeza. Heaven cree que puede hacer todo lo que le da la gana porque es tan rica. A mí no me importa si es muy rica. Drake me pertenece. El resentimiento de Fanny hacia mí era muy evidente, y todo el mundo se dio cuenta. Yo me sentía avergonzada y herida por ello. No hay más preguntas, señoría, dijo Camden. Wendell Burton se levantó, pero esta vez, al acercarse al estrado de los testigos, mantuvo las manos enlazadas en la espalda. Se paró a medio camino entre Fanny y nuestra mesa y se colocó de manera que pudiera mirarnos a las dos. Después se balanceó sobre los talones y yo adiviné lo que iba a venir. Mi corazón se paró y después palpitó agitadamente. Mrs. Wilcox, este bebé que usted lleva dentro, ¿de quién es? Es de él, respondió Fanny señalando a Logan. Él me dejó embarazada. Oí que la madre de Logan daba un respingo. De la multitud surgió un rugido. Miré con rapidez a Randall y vi la expresión de sorpresa en su cara. Lo que yo había sospechado era verdad. Ya se estaba levantando, pero Wendell Barton, que había vuelto rápidamente a su mesa, le cogió por el brazo y le dijo algo que hizo que Randall se sentase nuevamente. Quizá le diría que Fanny mentía para poder quedarse con Drake. El juez martilleó una y otra vez, y su rostro se iba enrojeciendo furiosamente. Advertí a todo el mundo, dijo. Si se produce otro alboroto como este, mandaré desalojar la sala. Proceda, Mr. Burton, dijo. Burton le dijo algo más a Randall, y después volvió junto a Fanny. Mrs. Wilcox, usted ha señalado a Mr. Stonewall, el esposo de su hermana, ¿no es cierto? Sí, lo he hecho. Y tú no puedes negarlo, Logan Stonewall. Me has estado pagando para que cuidara de él, y me debes todavía el último pago. Logan me miró, pero yo no cambié mi expresión, aunque estaba llorando interiormente. Tenía la sensación de que Fanny había clavado su dedo en mi corazón al señalar a Logan. No me volví ni bajé la mirada. Sabía que todo el mundo dentro de la sala estaba observándome, vigilando mi reacción. Todos ellos debían creer que esta era la primera vez que yo escuchaba aquella información. Al parecer, tal como Camden Lakewood había temido, Wendell Burton creía que la credibilidad moral de Fanny estaba tan maltrecha que tenía que hacer algo para perjudicarnos. Mrs. Wilcox, ha quedado establecido que hace 2 días solamente que usted se ha casado. Sabía su marido Randall Wilcox que Logan Stonewall la había dejado embarazada y estaba enviándole dinero para ayudarle a pagar los gastos. ¿Sabía Randall esto antes de casarse con usted? Sí, lo sabía. Randall es un caballero de verdad. Me ama, y está cansado de que los ricos y los poderosos abusen de mí, dijo Fanny, recitándolo tan mecánicamente que vi claramente que su abogado la había hecho memorizar aquella frase. Fanny parecía tan orgullosa como una colegiala durante la función de la escuela. Pero era también evidente que habían dejado al margen de su juego a Randall Wilcox, ingenuo e inocente. Parecía absolutamente pasmado.
¿De modo que usted quería que su bebé tuviera un padre, y todos ustedes un hogar adecuado?, preguntó Wendell, haciéndolo parecer más como una conclusión. Claro. Camden Lakewood se inclinó hacia nosotros. Ahora tendré que llamar a Logan al estrado, murmuró, y que él declare su versión de lo ocurrido. Lo comprendo, dijo Logan. Lo siento, Heaven. Realmente lo siento. Lo sé. Hagamos lo que tenga que hacerse y acabemos, respondí rápidamente. Ahora, Mrs. Wilcox, continuó Wendell Burton, y su sonrisa empalagosa se amplió. Usted ya ha escuchado que hoy se han hecho aquí algunas feas observaciones sobre sus características morales. Creo que es justo que usted nos dé a conocer su versión. ¿Cómo fue usted a parar al hogar del reverendo Wise? Mi papá nos vendió $500 cada una. El reverendo Wise me compró, como si fuese usted una esclava o algo parecido. El reverendo la compró por $500, añadió Wendell Burton abriendo mucho los ojos y mirando hacia el público. ¿El hombre que la ha acusado de ser un peón del diablo? Sí, señor, lo hizo. ¿Quiere usted contarle al tribunal lo que era vivir en la casa del reverendo? Al principio era agradable. Me compraron cosas y el reverendo me hablaba de la Biblia y cosas así, pero después comenzó a portarse de un modo raro. ¿De un modo raro? ¿Qué quiere usted decir, Mrs. Wilcox? Entraba en mi habitación cuando su mujer se había dormido, y se sentaba en mi cama y me hablaba y me acariciaba el cabello, y después comenzó a acariciarme otras cosas. Entiendo. ¿Y cuántos años tenía usted entonces? Unos 14 años. Y después, y no entremos en detalles escabrosos, el reverendo la dejó embarazada. ¿No es eso? Sí, señor. Pero yo no fui a su dormitorio como él ha dicho, ni me deslicé desnuda a su lado. Él vino a mi cuarto. Yo no quería tener ese niño. Yo era demasiado joven y estaba asustada, pero no tenía familia ni nadie que me ayudase. Nadie con quien hablar. De modo que cuando me dijo que quería darme $10,000 para conservar el bebé, yo dije que sí. Pero después quise que me devolviera a mi hija. ¿Ah? ¿Usted quería que le devolvieran su bebé? Cuéntenos eso, dijo Wendell Burton, nuevamente balanceándose sobre sus talones y volviéndose hacia el público. Mi rica hermana me vino a ver a Nashville, y yo le supliqué que me comprara otra vez el bebé, que diera al reverendo el doble del dinero. A ella no le costaba nada ofrecerle aquel dinero. Tendría usted que haber visto cuánto dinero llevaba en su bolso. ¿Y lo hizo ella? No, ella no lo hizo. No quería que yo fuese una madre y tuviera a mi hija. No quería tener nada que ver conmigo. Algunas veces me mandaba dinero, pero yo no podía verla porque sus parientes ricos se pondrían enfermos al ver a alguien tan pobre y tan torpe como yo, dijo Fanny, y se sacó un pañuelo de la manga para secarse los ojos. Comprendo. Y entonces se casó usted con Mr. Mallory, que quería cuidar de usted, pero usted no vio futuro en ese matrimonio. No, señor, era demasiado viejo, ya se lo he dicho. ¿De modo que usted se divorció y vino a vivir aquí, en donde ha creado un hogar y se ha casado? Sí, así es. Gracias, Mrs. Wilcox. Esta versión es muy diferente de la que hemos escuchado antes. No hay más preguntas, señoría. ¿Puede usted bajar del estrado, Mrs. Wilcox?, dijo el juez, al ver que Fanny no se movía. Fanny alzó la mirada, y por su cara resbalaban las lágrimas dándole aspecto de víctima. Por un momento llegué a pensar que quizás sí lo era. Como todos nosotros, los hijos Castile, ella había tenido que sufrir la indignidad de ser vendida. Fanny actuó en aquel entonces como si ello la hiciera feliz, pero probablemente lo hizo así, porque confiaba ser amada y cuidada, como siempre había esperado. Entonces el reverendo la violó. No me quedaba duda alguna al respecto. Y después su vida fue difícil. Podía comprender por qué había procedido de aquella manera en Nashville, y por qué se había casado con Mallory y se había divorciado de él posteriormente. Quizá yo había sido demasiado egoísta, pensé. Quizá hubiera debido conseguir que el reverendo le devolviera el bebé. Quizá tener la responsabilidad de un hijo hubiera hecho cambiar a mi hermana.
pero me había devuelto el golpe del modo más penoso que había podido. Había seducido a mi marido y ahora intentaba quitarme a Drake, no porque lo quisiera, sino para castigarme. Tenía que dejar a un lado mis sentimientos de culpa y acorazarme contra ella. El futuro de Drake dependía de ello. «Quisiera llamar a Logan Stonewall al estrado», dijo Camden. Logan se levantó. Hubo agitación entre el público, pero los ojos del juez Mackenzie bastaron para acallar todos los rumores. La madre de Logan sollozó una vez detrás de nosotros, pero ambos la ignoramos. Yo apreté brevemente la mano de Logan y después él subió al estrado. Logan parecía tan nervioso como un muchachito. Vi que le temblaba la mano cuando la colocó sobre la Biblia y su voz se quebraba al decir: «Lo juro». Miró hacia mí al sentarse, y yo le sonreí para infundirle valor y darle apoyo. «Mr. Stonewall», comenzó Camden Lakewood, «acaba usted de oír el testimonio de Mrs. Wilcox, acusándole a usted de ser el padre del bebé que le nacerá. ¿Es usted en verdad el padre de ese bebé?» «No lo sé. Podría ser», respondió Logan. «¿Admite usted, entonces, haber tenido relaciones íntimas con Mrs. Wilcox?» «Sí», dijo Logan. Nuevamente llegó un rugido del público, pero el martillo del juez lo acalló rápidamente. «¿Puede usted describir las circunstancias bajo las que ocurrió el hecho?» «Sí, puedo». Logan se irguió en su asiento, asumiendo postura de dominar la situación. Su voz se hizo más profunda y habló más alto y con más autoridad. Mi cuñada venía frecuentemente a la fábrica de Winerow. Parecía no tener nada más que hacer ni nadie con quien hablar. Cada vez que venía, me traía algo para comer o me contaba lo dura que era su vida estando sola, sin tener familia cerca. Yo vivía en nuestra cabaña en los Willys y comencé a sentir pena por Fanny. Una noche, ella vino a la cabaña con vino y comida. Bebimos mucho vino, y ella lloró mucho. Y antes de que me diera cuenta, ella se estaba desnudando y abrazándome. Nosotros acabamos los dos en la cama. Yo estaba borracho y lo lamenté inmediatamente. ¿Ha vuelto usted a relacionarse íntimamente con ella a partir de entonces? No, nunca. ¿Fue solamente esa vez? Sí. Y entonces ella les dijo, a usted y a su esposa, que estaba embarazada y usted era el causante. Sí, se lo conté todo a mi esposa, dijo Logan y me miró. Ella lo comprendió y me perdonó, y la quiero más que nunca por ese motivo, añadió. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no alcé la mano para secármelas. No quería que nadie en la sala pudiera sentir la satisfacción de verme derramar lágrimas por las acciones de Fanny. Al contrario, adopté una postura más erguida. Fanny me miraba fijamente. La leve sonrisa de su rostro desapareció, sustituida por una expresión de sorpresa y asombro. Cuánto deseaba Fanny verme hundida, pensé. Todo este asunto, todo lo que ella había hecho, era simplemente para verme derrotada. Los celos habían vivido dentro de ella como un parásito durante todos estos años, alimentándose en ella y creciendo, fortaleciéndose y haciéndose más siniestros hasta colmarla. ¿Despertaría Fanny algún día y lamentaría lo que había hecho?, me pregunté. De modo, Mr. Stonewall, que usted nunca puso en duda que fuese el padre de la criatura de Fanny, continuó Camden, aunque usted sabía que ella tenía otros amigos íntimos. Protesto, señoría. Mr. Lakewood está haciendo una insinuación obvia sobre el carácter de Mrs. Wilcox. Creo que aceptaré esa protesta, Mr. Lakewood. No ha sido demostrado que Mrs. Wilcox tuviera otros amigos íntimos en esa época. Muy bien, señoría. Haré mi pregunta de otra manera. Mr. Stonewall, ¿sabía usted de hecho que Mrs. Wilcox estaba viéndose con otros hombres en la época en que lo visitaba a usted en la fábrica? Sabía que veía frecuentemente a Mr. Wilcox. Entiendo. Y sabiendo esto,
Usted, a pesar de todo, comenzó a enviarle dinero para pagar las facturas del médico y para cubrir los gastos del nacimiento del bebé. Sí, lo hicimos. Y sin tan siquiera estar seguro de su responsabilidad, ¿hizo usted cuanto pudo en favor de Fanny Wilcox y del bebé que ha de nacer? Sí. No hay más preguntas, señoría. ¿Mr. Barton? Mr. Stonewall, comenzó el abogado de Fanny, incluso antes de levantarse de su asiento. Usted ha dicho que sabe de cierto que Mrs. Wilcox había estado relacionándose con Mr. Wilcox en la época en que usted le hizo el amor en su cabaña. Sí. ¿Sabe usted con certeza si Mrs. Wilcox se había acostado o no con Mr. Wilcox en aquel entonces? Lo sé con certeza. Bueno, ¿es que espiaba usted a Mrs. Wilcox? ¿Lo hacía? Se produjeron algunas risas entre el público. Logan se puso tan colorado como una manzana madura. Claro que no. ¿Le dijo a usted Mrs. Wilcox que se había acostado con Mr. Wilcox? No. ¿Le dijo entonces Mr. Wilcox que se había acostado con Mrs. Wilcox? No. De modo que usted no posee información de hecho para no suponer que el bebé que Mrs. Wilcox lleva en sus entrañas sea hijo de usted, ¿no es cierto? Supongo que no, dijo Logan. Y por consiguiente, ¿no está usted mandando dinero a Mrs. Wilcox para atenderla en su gestación por motivos de pura caridad o por un sentido cívico de responsabilidad solamente? ¿No es cierto, Mr. Stonewall? Protesto, señoría, intervino Camden. Mr. Stonewall ya ha prestado testimonio en cuanto al motivo por el que él y Mrs. Stonewall han enviado dinero a Mrs. Wilcox. No creo que el sentido pleno de la falta haya quedado establecido, señoría, dijo Wendell. Creo que comprendemos su punto de vista, Mr. Barton, dijo el juez. Sigamos con el interrogatorio. Protesta aceptada. No hay más preguntas, señoría, dijo Barton, sonriendo ampliamente. Logan miró a su alrededor como aquel al que han golpeado fuertemente en la cabeza. Después concentró su mirada en mí, y yo le sonreí moviendo la cabeza para darle ánimos. Se levantó de su asiento y volvió a mi lado. Yo alargué la mano hasta él, y él me besó en la mejilla. No miré a Fanny, pero sabía que ella estaba quemándose por dentro. Señoría, quisiera llamar a Randall Wilcox al estrado, dijo Camden rápidamente. Randall alzó vivamente la cabeza, se volvió hacia mí, y después se levantó lentamente. Fanny le dijo algo, pero él pareció no oírla. Parecía inquieto y casi no se le oyó hacer el juramento. Mr. Wilcox, comenzó Camden después que Randall hubo jurado. ¿Cuándo se enteró usted de que su esposa estaba embarazada? Hace algunos meses, dijo Randall suavemente. El juez le pidió que repitiera la respuesta, y Randall habló más alto. ¿Fue entonces cuando le pidió que se casara con usted? Randall no respondió. Miró a Fanny y después bajó la vista. Mr. Wilcox, responda la pregunta, por favor, ordenó el juez. Sí. No hasta el momento que supo que ella estaba embarazada, puso de relieve Camden. Randall asintió. ¿Quiso usted casarse con ella entonces porque creyó que ella iba a tener un hijo de usted? Randall alzó bruscamente su mirada. ¿Creyó usted que debía cumplir con su deber para con ella, no es verdad, Mr. Wilcox? Exigió Camden, aparentando que en aquel momento acababa de caer en la cuenta de aquello. Le mintieron, ¿no es verdad?, prosiguió Camden. Y usted no se hubiera casado con ella de no ser así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, Fanny ha sufrido mucho en su vida. La miró. Por la expresión de su rostro, yo adiviné que hablaba sinceramente, que realmente sentía lástima por ella. No es difícil comprender muchas de las cosas que ha hecho. Pero ella le dijo que usted era el padre de esa criatura, ¿no es verdad? Sí. Y ahora está diciendo que es Mr. Stonewall, el padre de ese bebé. ¿Miente ahora o mintió antes? Randall no respondió. Ya sé que usted no puede responder a esa pregunta, Mr. Wilcox. Mr. Wilcox,
¿Por qué no se casó con ella antes, cuando ella le dijo que estaba embarazada? Yo no estaba listo para casarme. ¿Y 2 días atrás, sí lo estaba? Sí. ¿Cómo han podido cambiar sus circunstancias, Mr. Wilcox? Dejé los estudios y busqué un trabajo en Winerow. ¿Trabajando como cocinero por encargo? Sí. Sus padres están preocupados, ¿no es cierto? Protesto, señoría. Aquí no se está juzgando a Mr. Wilcox. Las relaciones con su familia son... Señoría, estoy intentando demostrar el ambiente del hogar de los Wilcox. El ambiente en donde Drake Castile viviría. Protesta denegada. Dejó usted una educación universitaria cara y una prometedora carrera para casarse. ¿No es eso, Mr. Wilcox? Los ojos de Randall comenzaron a llenarse de lágrimas. Miró hacia el público, en dirección de sus padres. Sí. Mister Wilcox, yo le pregunto ahora, ¿no cree usted que Fanny Castile le mintiera en cuanto a su embarazo, solamente para conseguir que usted se casara con ella y poder venir a esta vista como una mujer casada? Randall permaneció mirando al frente sin decir nada. Por favor, responda a la pregunta, Mr. Wilcox. Randall sacudió la cabeza. ¿Mr. Wilcox? Quizá, respondió Randall, y entre el público se produjeron nuevamente murmullos. El juez hizo sonar su martillo. No hay más preguntas, señoría, dijo Camden, y volvió a su mesa con una amplia sonrisa en la cara. ¿Mr. Barton? Dijo el juez. Wendell Barton sonrió afectadamente. No hay preguntas, señoría, dijo. Randall bajó del estrado y se encaminó hacia la mesa de Fanny, pero de pronto se volvió y salió de la sala. Aplazaremos esta vista, dijo el juez Mackenzie, que será reanudada mañana a las 9:30. Golpeó sobre la mesa con el martillo y se levantó. En el momento que lo hizo, la multitud estalló en comentarios. Los chismosos de la ciudad tenían tanto de qué hablar, contando cotilleos por teléfono de una casa a la otra. No podían creer en su buena suerte. Mañana a estas horas ya tendrán ustedes a Drake en su casa, nos dijo Camden Lakewood. Miré al otro lado de la sala y vi a Fanny y a Wendell Barton que salían apresuradamente por una puerta lateral. Al mirar a la gente, vi muchos rostros que nos sonreían. Incluso Loretta Stonewall parecía haber superado su crisis y estaba aceptando alegremente la simpatía de sus amigos. Les llamaré esta tarde a última hora y concertaremos una entrevista para revisar el testimonio que mañana prestará usted, dijo Camden. Esto deberá concluir definitivamente la cuestión, añadió. Ha hecho usted un trabajo maravilloso, le dijo Logan, y se estrecharon las manos antes de que nos separásemos. El espesor de la nieve se había aclarado considerablemente mientras estábamos en la sala de justicia. Incluso el sol asomaba entre algunas nubes delgadas y al reflejarse en la nieve creaba deslumbramiento. Logan me rodeó con su brazo mientras nos dirigíamos al coche. Bueno, dijo, lo peor ya ha pasado. Así lo espero, dije. Por el bien de Drake más que por el mío. Creo que tuviste razón al contratar a Mr. Lakewood. Se nota la calidad y la experiencia. Entramos en el coche y emprendimos la marcha. Mientras nos alejábamos, me volví y vi a Fanny que hablaba con Randall. Ella gesticulaba salvajemente y de su boca surgían pequeñas plumas de humo, como el humo de la chimenea de Old Smoky, nuestra estufa de carbón de la choza de los Willis. Cuando el mal comienza a rodar es difícil detener su marcha, solía decir mi abuela. El mal es como una roca rodando por una colina, que aumenta su velocidad y poder con cada giro. Si no se la para al principio, solamente puede esperarse que pierda impulso. ¿Había perdido ya el impulso el mal que había hecho rodar a los niños Castile por este mundo? Solamente podía confiar en que las acciones que habíamos emprendido en la sala de justicia colaborasen en frenar la marcha cuesta abajo. Aquella noche, cuando Logan y yo nos acostamos,
Él me cogió en sus brazos y me besó. «Hoy he estado muy preocupado por ti», me dijo. Me acarició dulcemente el cabello y me besó otra vez. «Vamos a salir de esta mucho más fuertes que nunca. Ya lo verás. ¿Estás nerviosa pensando en mañana? Sería una mentirosa si te dijera que no lo estoy. Yo estaré a tu lado en cada uno de los minutos, tal como tú has hecho conmigo. Si te pones nerviosa, mírame. Oh, Logan, me amas del mismo modo que me amabas cuando éramos jóvenes, en Winnerow, ¿no es verdad?» Dejó de sonreír y mostró en su cara una grave expresión. «Te amo más, porque ahora he sabido lo importante y preciosa que eres para mí. En aquel tiempo era nada más un entusiasmo juvenil. Ahora es el amor de un hombre maduro. Te necesito, Heaven. Sin ti no soy nada». «Oh, Logan», dije. Besó mi primera lágrima en el momento en que apareció, y me besó después más apasionadamente, hasta que surgió el deseo en los dos. Estando yo embarazada, nuestro amor fue gentil, pero lleno de ardor a pesar de todo. Nuestro éxtasis sexual nos alejó del dolor y la tortura del momento que estábamos pasando. Viajamos a un mundo sin lágrimas, en donde podíamos amarnos pura y plenamente, sin el temor de la oscuridad o la luz. Sus labios en mis pechos, su boca sobre la mía, su cuerpo apretado contra el mío, todo alejó el recuerdo de la infelicidad. Yo me sumergí ansiosamente en ese amor, como un vagabundo del desierto, al encontrar un oasis. «Heaven, Heaven mía», me murmuraba. «Habrá muchos momentos como este. Siempre estaré junto a ti, siempre». Mis lágrimas eran ahora lágrimas de felicidad y esperanza. Éramos como dos adolescentes descubriéndose mutuamente y descubriendo lo maravilloso que puede ser el amor entre un hombre y una mujer. Después nos quedamos dormidos el uno en los brazos del otro, dejándonos llevar dulcemente por la cálida tibieza del sueño. Cuando sonó el teléfono me desperté bruscamente. A pesar de ello, luchaba por continuar dormida, pero sonó una y otra vez. Finalmente, también Logan se despertó. Alargó la mano para coger el auricular y llevárselo a la oreja. «Diga», dijo, con la voz quebrada por el esfuerzo. Durante largo rato se limitó a escuchar. Después dijo: «Comprendo. Iré enseguida», añadió y colgó el auricular. «¿Qué pasa? ¿Quién era?», pregunté con rapidez. Por la expresión de su cara, vi que había escuchado malas noticias. «Era Mr. Lakewood», dijo. «Vendrá inmediatamente para hablar con nosotros. Dice que posee alguna información que hará que...». Tragó saliva como si las palabras se le hubieran atrancado en la garganta. «¿Hará qué, Logan? ¿Qué?». Se volvió hacia mí poco a poco, y su rostro era una máscara de desesperación y sorpresa. «Hará que Fanny obtenga definitivamente la custodia completa de Drake», terminó diciendo.